Bueno, muchas gracias, hermanos, por la invitación, por poder estar aquí hoy compartiendo la palabra. Amamos mucho esta iglesia, os queremos mucho, os tenemos nuestras oraciones, apreciamos mucho al pastor Luis Pablo, a Nehemías. ¿No? Lo hemos tenido a Nehemías en muchos campamentos nuestros de jóvenes, y así que es una alegría poder estar aquí y estar compartiendo con vosotros. Traigo saludos de nuestra iglesia, del pastor Israel, el pastor Abraham, así que recibidlo. Hermanos, como pueblo del Señor, como hijos de Dios, tenemos un llamado, tenemos una tarea que hacer en medio de este mundo, ¿verdad? Hemos sido comisionados por nuestro Señor. Hemos de predicar el Evangelio a toda criatura. Hemos de vivir la palabra de Dios. Hemos de ser santos como Él es santo. Hemos de ser sus testigos. Hemos de ser sus representantes en medio de esta tierra, en medio de este mundo. Hemos de obedecer sus preceptos, sus mandamientos. En definitiva, hemos de vivir como Dios manda. Hemos de andar como Jesús anduvo en esta tierra, ¿verdad? Ese es el llamado. Y ante este llamado nos vemos impotentes. Es un llamado alto, muy grande. No es una tarea fácil, no es un asunto sencillo. Es una misión para la que nosotros, en nuestra fuerza, por nosotros mismos, no podemos realizar. Entonces, hermanos, ¿dónde encontrar la fuerza y el vigor para poder cumplir este mandato del Señor? ¿Cómo podemos fortalecernos para vivir en este mundo de la manera como Dios quiere? Y bueno, voy a hacer spoiler ya. Desde el principio, quizás no es el mejor método de enseñanza, pero voy a decirlo ya y ahora iremos viendo. Creo que la clave, hermano, la clave es ver a Dios. Ver a Dios. Hemos de ver a Dios en toda su gloria. Verlo hermoso. Verlo glorioso. Hemos de ver a Dios, a Cristo, como nuestro tesoro, como la perla de gran precio. Y esa visión de Dios, cuando veamos a Dios así, eso va a traer fortaleza a nuestra vida. Eso va a traer el vigor para hacer la misión, para vivir como Dios quiere. Esa visión nos equipará para hacer el llamado que tenemos de Dios. A menos que tengamos esta visión, hermanos, al menos que tengamos esta revelación de quién es Dios en Cristo, en toda su gloria, en todo su esplendor, no vamos a tener la fuerza, el poder para vivir como Dios quiere, para el llamado que Dios tiene para nosotros. O lo haremos de una manera poco efectiva, que dé poco fruto. O lo haremos de una manera que no le dé la gloria a Dios, y lo hacemos en nuestra fuerza, en nuestra capacidad. Y para que veamos esto, quisiera llevaros al capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Vamos a estar viendo la pesca milagrosa, ese milagro que Jesús hizo allí. Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Muy bien, pues vamos a hacer la lectura. Supongo que lo tenemos en pantalla. Dice así la palabra del Señor: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles.
Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Vamos a orar, voy a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Queremos, Señor, en esta mañana que tú sigas obrando en nosotros por medio de tu palabra. Espíritu Santo, toma esta palabra en esta mañana y aplícala a nuestro corazón. Tú conoces, Señor, nuestras vidas. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces a cada persona aquí, Señor, en este lugar. Espíritu Santo, aplica tu palabra a cada circunstancia, a cada vida, a cada vivencia, Señor. Revélate a nuestra vida en esta mañana. Queremos conocerte un poquito más. Queremos conocerte un poquito mejor. Queremos que avance, Señor, tu obra de santificación en nuestra vida, Señor. Queremos ser más eficaces en el llamado que tú nos haces, Señor. Queremos predicar más tu evangelio, Señor. Queremos vivir como a ti te agrada, Señor. Queremos ser lo que somos, sal y luz en medio de este mundo, Señor. Por eso, Señor, obra en esta mañana. Queremos escuchar tu voz, Señor. Aumenta nuestra fe. Danos fe para creer. Danos más fe para echar toda nuestra vida, Señor, sobre tu palabra. Para vivir tu palabra, Señor. Para andar en ella, Señor. Ahí cada día, el lunes, el martes, el miércoles, Señor, en nuestros trabajos, en nuestra casa, en nuestro hogar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Pues la palabra en esta mañana, traigo 6 puntos en esta mañana y la voy a resumir en 6 palabras, ahí para que se nos quede un poquito. Palabra, la primera es palabra, la segunda es fe, la tercera gloria, la cuarta temor, la quinta gracia y la sexta comisión. Así que palabra, fe, gloria, temor, gracia y comisión. Y vamos a ir a lo largo del texto, a lo largo del pasaje, viendo todo esto. La escena que acabamos de leer, hermanos, tenemos a Jesús haciendo lo que él hizo durante todo su ministerio. Enseñar, predicar, proclamar la palabra de Dios, tanto de manera individual como a las multitudes. En este caso él está predicando, enseñando a las multitudes. Y la enseñanza de Jesús era tan distinta, ¿verdad?, a la de los demás hombres. Era tan distinta a la de los rabinos. Porque Jesús no hablaba como un erudito del Antiguo Testamento, Jesús no hablaba como un teórico. Su enseñanza no era especulación filosófica ni tradición rabínica. Su enseñanza era la voz de Dios. Era Dios mismo hablándole allí a los hombres, porque Él era el Hijo de Dios, Él era Dios encarnado, Él era Dios en carne humana. Y su palabra, cuando Él hablaba, traía la autoridad que viene de Dios. Y esto hacía que la gente se quedase admirada, se quedase con la boca abierta. Y las multitudes seguían a Jesús y querían escuchar su enseñanza. Jesús dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Las palabras que me diste, yo les he dado tu palabra, decía Jesús, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Lo que yo hablo, decía Jesús, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así que la popularidad de Jesús crecía y aumentaba. Y a tal extremo que aquí lo tenemos ante una multitud. A sus espaldas el mar de Galilea o el lago de Genesaret, como dice aquí Lucas, por delante suya una gran multitud. Jesús ve allí a la orilla del lago 2 barcas. Los pescadores
han terminado de su faena y están lavando sus redes, están preparándolas para tenerlas a punto para el siguiente día. Jesús sube a una de esas barcas, que nos dice Lucas que era de Simón, y pidió que la apartase un poco de la orilla para usarla como un improvisado púlpito. Parece ser, ¿no?, que eso hacía que hubiera una mejor acústica, ¿no? Parece ser que la brisa durante el día sopla del mar hacia la tierra, ¿no? De manera que si Jesús tenía a sus espaldas el mar y delante suya la multitud, la brisa que soplaba del mar hacia la tierra llevaría la voz de Jesús para que la multitud lo pudiera escuchar y amplificarían sus palabras. Y aquí quiero traer ya una primera aplicación, hermanos. Tenemos la multitud escuchando la palabra de Dios de boca de Jesús. Y esa es nuestra necesidad también, escuchar la palabra de Dios de boca de Jesús. Necesitamos esto cada día, hermanos. Cada día hemos de sentarnos allí como hizo María en su casa, sentarnos a los pies de Jesús para escuchar la voz de Dios. Ese es nuestro alimento espiritual. Porque no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad?, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estamos hechos el ser humano de cuerpo y espíritu, cuerpo y alma. Para el cuerpo necesitamos pan, comida. Y para el alma, para el espíritu, necesitamos la palabra de Dios. Al igual que comemos todos los días, porque si no estamos débiles y si seguimos sin comer moriremos. De igual manera, necesitamos alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Cada día necesitamos acudir a la palabra del Señor y alimentar nuestra alma y nuestro espíritu para no estar debiluchos, para estar fuertes en el Señor, para crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que, hermano mío, ¿cómo está tu alimentarte de la palabra de Dios? ¿Cómo está tu lectura de la Biblia? ¿Cómo está tu meditar en las Escrituras, en las verdades que tenemos aquí en la palabra del Señor? ¿Piensas en ellas? ¿Las meditas? ¿Las memorizas? ¿Te alimentas de las promesas del Señor, de sus mandamientos, de sus advertencias también, de sus bendiciones? ¿Estás sembrando en tu corazón la enseñanza, la predicación que semana tras semana se da desde este púlpito? Muy importante que atendamos a la palabra que se predica en tu iglesia local. Aquí no estoy en mi iglesia y puedo decir esto con más libertad. Hermano, lo que se predica, lo que se enseña aquí en esta iglesia es la palabra de Dios para tu vida. Por supuesto, la Biblia es la palabra de Dios, toda la Biblia. Pero el Señor nos ha puesto en medio de una iglesia local. Y lo que los pastores de esta iglesia predican cada semana, eso es lo que Dios quiere que tú crezcas. Aquellas verdades las que tú quieres que afirmes, que metas en tu corazón. Presta atención a la enseñanza que se da aquí, domingo tras domingo, culto tras culto. No picotees por internet. No picotees ahí en otros predicadores y en otras predicaciones. Céntrate primero en la palabra que se predica aquí, en esta iglesia. Podemos escuchar otros predicadores, pero el alimento básico, esencial, que Dios quiere para tu vida, es lo que se predica en tu iglesia. Es lo que tus pastores traen, porque ellos conocen la necesidad de la iglesia, del rebaño. Atendamos a la palabra del Señor. Así que allí hemos visto el primer punto, palabra. ¿No? La palabra, valga la redundancia, era palabra, oír la palabra de Dios. Allí está la multitud, y está Pedro, y está Juan, y está Santiago, escuchando la palabra de Dios. Allí tenemos a Pedro, al igual que la multitud, él era un oyente cautivado por la predicación de Jesús. Con toda probabilidad Pedro está allí sentado en la barca con Jesús y está escuchando la palabra de Dios. En Romanos 10:17 dice Pablo que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, lo que aquí está diciendo es que hay una clase de oír, hay un tipo de oír que me lleva a la fe, que lo produce la palabra de Dios, solo la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios
produce un oír especial que me lleva a la fe. Y en breve Pedro tendría que ejercer fe. Y Jesús, mediante su enseñanza, mediante su predicación, ahí lo estaba preparando. Dice versículos 4 y 5, ¿no? Entramos en el segundo punto, que sería fe. La palabra que yo di era fe, ¿no? La obediencia de la fe. Cuando terminó, versículo 4, cuando terminó de hablar Jesús, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ¿no? Jesús le dice a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Así que Jesús le está pidiendo a Pedro que lleve la barca a una zona más profunda, mar adentro, y que eche allí sus redes para pescar. Y yo ahora he hecho mi imaginación a volar, ¿no? Esto no viene en la Escritura, pero yo puedo imaginarme que se produce ahí un breve silencio. Esos silencios incómodos que se producen a veces, ¿no? Como en las películas, y parece que a partir de ese momento todo transcurre a cámara lenta. Me imagino la mente de Pedro yendo a mil por hora, pasándosele 1.000.000 de pensamientos por la mente, diciendo, vamos a ver, Jesús, vamos a ver. Yo Pedro, tú Jesús, yo marinero, tú carpintero, yo pescador, tú maestro, tú sabes mucho de la Biblia, de la Torá, ¿no? Pero aquí de pesca y de peces, aquí el que sé soy yo. Jesús, ¿lo pillas? Todo esto me lo imagino yo en los pensamientos de Pedro, ¿no? Que es que mi madre me parió en una barca. Que me han salido los dientes entre redes y entre aparejos de pesca. Aquí el que sabe de peces soy yo, no tú. No, me imagino a Pedro pensando en eso. Humanamente hablando, hermanos, la orden era extraña, ilógica, absurda, era incoherente. Un carpintero y predicador itinerante le estaba diciéndole a un experimentado pescador cómo tenía que pescar. Jesús le estaba pidiendo que fuese a pescar en un lugar y a una hora que no era normal, que la posibilidad de pescar algo era muy poca, casi cero. Era totalmente contraria a las técnicas de pesca. Primeramente porque le dice boga mar adentro, donde las aguas del lago son profundas. Y durante el día los peces pues descienden a lo profundo del mar y allí las redes no llegan. En segundo lugar era de día y entonces los peces, pues, como digo, se escondían en las profundidades del mar. Cuando se pescaba era de noche, ¿no? Cuando los peces suben a la superficie, van hacia la orilla, no mar adentro, y allí salen los peces y entonces es cuando hay más posibilidades de pescar. Además, le sumamos que ya Pedro y sus compañeros habían estado toda la noche pescando. Pescadores experimentados, en los lugares adecuados, a la hora del día o de la noche apropiada. Así que es una orden totalmente ilógica. Inmediatamente surgen y se ponen en conflicto en la mente de Pedro, por un lado la fe y por otro lado la duda. Por un lado la confianza en Jesús y en su palabra y por otro lado la incredulidad. La pericia de Pedro como pescador le hace dudar y le sugiere que no debe obedecer a Jesús, que es una locura durante el día ir en mar adentro y pescar. Sin embargo, su conciencia iluminada por la fe le indica que sí, que debe obedecer. Pedro finalmente obedece. Obedece en fe a la palabra dada por Jesús. Aquí Pedro no va a obedecer en base a la lógica o no de la orden dada por Jesús, sino que va a obedecer en base a la palabra de Jesús. A la palabra de Jesús. Y él obedece en fe. Como es Jesús el que le está dando la orden, él obedece. La fe vence y él obedece inmediatamente la palabra del Señor. Y él dice, en tu palabra echaré la red. Es decir, maestro, mira, toda la noche hemos estado trabajando y hemos fracasado. Nada hemos pescado, estamos cansados, estamos hechos polvo. Pero porque tú lo dices,
Porque tú lo dices, lo haré. Allá voy, mar adentro, y voy a echar las redes. Y Pedro obedece. Y hermanos, aquí tenemos una lección práctica para nosotros. Hemos de obedecer al Señor. Hemos de obedecer de manera resuelta, de manera dispuesta a toda orden de Jesús. Siempre que haya una palabra del Señor, debe haber obediencia de nuestra parte. Y en la Escritura encontramos muchos mandatos, preceptos, órdenes de nuestro Señor que hemos de obedecer. El camino de la obediencia a Cristo puede resultar a veces duro, a veces desagradable, quizás no lo entendemos, quizás Dios, Señor, no lo veo, tú me estás diciendo esto, pero yo veo que si te obedezco, las circunstancias se van a poner peores, me va a ir mal. Pero si hay un mandato claro del Señor, hermano, obedece en fe, aunque te vaya peor la cosa, aunque pierdas tu trabajo, aunque obedece en fe al Señor. Quizá para el mundo la decisión que vas a tomar en obediencia al Señor es una locura, pero nosotros sabemos que hay sabiduría en esa carrera que nos proponemos correr, de obediencia en fe al Señor. Hermano, hemos de vivir por fe, hemos de andar por fe y no por vista. Hemos de creer lo que ahora no vemos lógico y razonable, pero algún día lo veremos. Y si no en esta vida, en la venidera, todo se aclarará y diremos, eso, gracias porque yo pude, gracias Señor, porque me diste la fe para obedecerte, aunque todo empezó a irme peor y mal, pero vi tu gloria allí y crecí en piedad, en santidad a tu nombre. Hemos de confiar, hermano, en todo cuanto Jesús nos diga, porque el secreto de la victoria es obediencia a Dios, obediencia sin reserva. El apóstol Juan en su primera carta lo dice, la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Fe, una fe sencilla, pero una fe que obedece al Señor, hermanos. La debilidad de nuestras vidas consiste en que no tomamos firmemente la palabra de Jesús, que no obedecemos. Cuando no obedecemos al Señor hay debilidad en nuestra vida. No nos apropiamos de la palabra de Dios, no la hacemos nuestra, no la obedecemos, no andamos en ella. Y eso nos trae vidas miserables, vidas que hacen que andemos arrastrándonos sin el gozo del Señor, sin el vigor y la fuerza del Espíritu en nuestra vida para que vivamos como Dios quiere, para cumplir la misión que el Señor nos da. Hemos de obedecer al Señor siempre, hacerlo en fe, entendamos o no entendamos, lo comprendamos o no lo comprendamos. Confía en el Señor, confía en la palabra del Señor, hermano. Él tiene autoridad sobre nuestras vidas y hemos de obedecer. Él es el Señor. Jesús quiere siempre nuestro bien. Él siempre busca nuestra bendición, aunque a nuestros ojos parezca un sinsentido, pero Él quiere nuestro bien. Cuando el Señor te pida algo y tú dices, pero es que voy a perder, pero es que confía, ten fe, no vas a perder, vas a ganar. Obedece al Señor. Aunque no vea los resultados de manera inmediata, aun cuando no los veamos en esta vida, espera en el Señor, confía y obedece la palabra del Señor. Así que vemos como hay una palabra de Jesús que dice, boga mar adentro y echa la red para pescar. En base a esa palabra, Pedro, en fe, obedece. Sin objeción alguna, él obedece y le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Y es entonces, hermano, cuando en base a esa palabra de Jesús y en obediencia en fe a esa palabra, ahora Dios se muestra en toda su gloria. El milagro se produce, el milagro sucede. Y aquí entramos al tercer punto, decíamos la palabra era gloria, es decir, ahí Dios se revela en toda su gloria. Jesús se revela como Dios en toda su gloria. Versículos 6 y 7 dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los demás compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. ¿Cuál fue la recompensa? Por la pronta obediencia en fe
a las órdenes de Jesús, pues que, dice la Biblia, nos encerraron gran cantidad de peces, de tal manera que la red se rompía. La red no podía soportar el peso de esa pesca y comenzaron a romperse. De tal manera que Simón le hace señal a sus compañeros, allí a Santiago y a Juan, para que les ayudasen. Cuando consiguen subir las redes a las barcas, dice que las barcas comenzaban a hundirse también. El peso era demasiado grande. Hermanos, en medio de la faena, en medio de todo ese ajetreo, Pedro ve la gloria de Dios y entiende una verdad profunda. Pedro entiende que lo que acaba de suceder no es un accidente, no es casualidad. Solo Dios podría haber producido una pesca como aquella, mar adentro y a la luz del día. De manera que todos quedan atónitos, quedan boquiabiertos ante la cantidad de peces que se han metido allí en la red. No había explicación humana. Nunca antes había sucedido esto. Ellos estaban presenciando la demostración del poder divino cuando el Señor Jesús reunió en un solo sitio allí la gran cantidad de peces, de manera que la red se rompía, que las barcas se hundían, ¿no? Imagino a Jesús allí, a Jesús ordenándole a los peces, venga, a la red, vamos, a la red todos. Jesús se nos revela aquí de una manera clara como hombre, como humano, 100% hombre. Pero también se nos revela aquí como el Dios todopoderoso, el Dios soberano, el creador del cielo y de la tierra. Ese es Jesús que está allí en ese momento. El Hijo de Dios, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, está allí delante de ellos. Él es el Dios todopoderoso. Y esos pescadores vieron la gloria de Dios desplegada en ese momento, en el milagro realizado. Fue una manifestación tan evidente del poder sobrenatural que Pedro se sintió que estaba en presencia de un ser divino. Pedro sintió en ese momento que estaba frente a frente a Dios, al mismo Dios. Así que, hermano mío, obedece en fe al Señor. Obedece a su palabra y verás la gloria de Dios en tu vida. Verás la gloria de Dios en tu vida. Cuando obedecemos, hermano, Dios obra en nuestra vida. Dios actúa a nuestro alrededor. Dios se mueve en medio de tus circunstancias, en medio de tus problemas, de una manera que nunca antes podría haber imaginado. Mucho más allá de lo que tú puedes esperar o que tú puedes imaginar. Muchas veces nosotros no hacemos nuestro mapa, ¿no? Si hago esto, va a suceder esto. Son las posibilidades. Si hago esto, si no obedezco al Señor, pues esto. Si obedezco, esto. Pero el Señor es mucho más poderoso y cosas que ni nosotros no hemos planteado. El Señor puede abrir un mar y hacer que pasemos en seco por él. Pedro vio la gloria de Dios. Más adelante, Pedro vio la gloria de Dios en el monte de la transfiguración. ¿Recordáis aquella escena, no? Están los mismos, Juan, Santiago, Pedro. Jesús se los lleva al monte allí y se transfigura delante de él. Dice que Jesús resplandeció como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la nieve. Moisés y Elías estaban allí hablando con Jesús. Y Pedro vio la gloria de Dios allí. Pero aquí ahora vemos que Pedro vio la gloria de Dios pescando en el lago de Genesaret. Pedro obedeció al Señor en medio de la faena, en medio de sus ocupaciones diarias, y allí vio la gloria de Dios. Hermanos, busquemos al Señor en oración, tengamos comunión con Él, con su palabra, meditemos en la Escritura y veremos la gloria de Dios. Ese será nuestro particular monte de la transfiguración. Allí a solas, ¿no? Cerrada la puerta en tu habitación o por el campo dándote un paseo con el Señor. Busca al Señor. Medita en la persona de Cristo, medita en las perfecciones de Dios, en sus obras poderosas, ahí en lo íntimo, en lo secreto. Y que Dios despliegue su gloria y te enamores de Él. Y se te caiga la baba con tu Señor y lo disfrutes y goces y lo gustes y lo saborees y traigas gozo a tu vida. Pero no solo eso, porque Pedro no solo vio la gloria de Dios en el monte de la transfiguración,
Pedro vio la gloria de Dios pescando, en el trabajo, en el curro, en la faena de cada día. Así que, hermanos, en medio de nuestro día a día, en medio de nuestras ocupaciones, en medio de nuestros trabajos, hermanos, en medio de las tareas del hogar, en medio de nuestro ajetreo, en medio de la crianza de nuestros hijos, en medio de nuestros estudios, estudiantes, en medio de nuestro barrio, obedezcamos al Señor, hermanos. Vivamos su palabra en fe y veremos igualmente la gloria de Dios. Tú puedes ver la gloria de Dios en medio de tu trabajo. Tú puedes ver la gloria de Dios en medio de la crianza de los niños. Esas mujeres que muchas veces están agotadas, reventadas, porque el trabajo y el esfuerzo que requiere es inmenso. Pero obedece al Señor ahí en la crianza de tus hijos, en fe. Y vas a ver la gloria de Dios, claro que sí. Vamos a ver milagros, vamos a ver a Dios obrando, vamos a ver circunstancias que parecían imposibles, cómo se dan la vuelta. Como situaciones en las que tú ves que no hay salida, pero Dios provee una salida, mucho más de lo que esperamos, de lo que pensamos o de lo que imaginamos, hermano. Cree en el Señor Jesucristo, ten fe, obedece al Señor y veremos su gloria. Así que hemos visto la palabra, cómo necesitamos oír la palabra de Dios. Necesitamos obedecer en fe esa palabra de Dios. Y si lo hacemos, veremos la gloria de Dios. En cuarto lugar, la palabra clave era temor. Temor. Yo le he titulado este punto temor asombrado. Versículos 8 al 10. Esta agua supongo que es para mí, ¿no? Muy bien, versículos del 8 al 10. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. La asombrosa cantidad de peces que habían atrapado no tenía, como digo, no tenía explicación humana. Era Dios obrando, era Dios interviniendo de una manera poderosa. El milagro supuso una revelación de la gloria de Dios en Cristo. Y esto los llenó de asombro y de temor. A todos los que estaban allí, especialmente de Pedro. A Pedro y todos los que estaban con él. De Santiago también y de Juan. Y hermano, es que no queda otro sentimiento sino este. Cuando Dios despliega su gloria, no queda otro sentimiento que este, el asombro. Asombro que me lleva al temor. La misma presencia de Dios humilla al hombre y le hace sentir su pecaminosidad. Porque cuando ponemos juntos Dios y su gloria y el hombre y su pecado, no queda otro sentimiento, temor. ¿Cómo un hombre pecador puede estar en la presencia del ser divino, santo y puro? Es ese sentimiento de indignidad, de que no soy digno, de que no soy puro, frente a la excelencia, la grandeza y la santidad de Dios. Así que Pedro se postra, Pedro cae de rodillas ante Jesús y allí derrama su corazón en una humilde confesión y adoración. Él está abrumado, él acaba de comprender que está delante del Dios Santo. Él se sabe totalmente desnudo ante la presencia de aquel que es omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo ve. Está delante de Jesús, está delante de Dios, está delante de aquel que puede ver las profundidades del lago, pero también puede ver las profundidades de su corazón. Está en la presencia del Dios Santo y entonces allí el pecador tiembla. El pecador tiembla. Porque el criminal está en la presencia del juez. El hombre manchado está en la presencia del Inmaculado, de aquel que es sin mancha. Y Pedro le pide que se aparte de él porque él sabe que es un hombre pecador.
Sus palabras son una sincera y humilde expresión de reconocimiento de su indignidad en contraste con la grandeza y con la santidad de Cristo. Pedro reconoce que hay dos condiciones diametralmente opuestas. Por un lado está la suya, la de Pedro, y él es hombre, él es pecador, y por otro lado está la de Cristo, que él es santo, él es puro y sin mancha. Está Cristo, que es un hombre, sin duda que lo es hombre, pero por las señales él está manifestando que es Jesús, el Hijo de Dios. Y Pedro es consciente que un pecador no puede estar en la presencia del Dios Santo. Él no se siente digno de estar en la presencia de Jesús, porque ser pecador y estar en la presencia de Dios es algo peligroso, muy peligroso, demasiado peligroso. La respuesta de Pedro es característica de todos aquellos que se han visto alguna vez allí delante de la presencia de Dios. Vemos un montón de ejemplos de esto a lo largo de todas las Escrituras. Por ejemplo, Job. Tenemos a Job, ¿recordáis? En los capítulos 38 al 41, Dios despliega toda su gloria delante de Job, ¿no? Empieza a hacerle preguntas a Job. ¿Y dónde estabas tú cuando yo creaba las estrellas y el cielo? ¿Y dónde estabas tú? Y venga, saca tú las estrellas y las Pléyades y las despliegas por la noche. Y allí, Dios desplegando toda su gloria. ¿Y cuál es la reacción de Job? Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de encontrarse con el ángel del Señor, el padre de Sansón, Manoa, él dijo a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Esta es la reacción de todo aquel que se encuentra con el Dios Santo. Cuando el pueblo de Israel estaba allí en el Sinaí, viendo los relámpagos, el sonido de la bocina, el monte humeando, dice que temblaron y se pusieron lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Y qué de la visión que tuvo el profeta Isaías? ¿Recordáis capítulo 6 del libro de Isaías? Dice que vio a Dios sentado sobre un trono alto y sublime, y los serafines el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Y cuál fue la reacción de Isaías? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esta es la reacción apropiada, hermano. Esta es la reacción adecuada ante la visión de la gloria de Dios. Debe haber un temor asombrado o un asombro temeroso. Esta es la posición adecuada del cuerpo y del corazón, de rodillas, a los pies de Jesús, reconociendo nuestra condición como pecadores, como criaturas. Él es el Santo, Él es Dios, el Todopoderoso, Él es el Creador, y nosotros no, nosotros somos criaturas totalmente dependientes de Él, débiles, torpes, en ocasiones necias, que no sabemos. Y hemos de estar con total humildad y reverencia delante de Él. ¿Y cuántas veces, tristemente, hermanos, tenemos más propensión a estar delante de Dios como en pie? En vez de rodillas, estamos delante de Dios en pie, como aquel fariseo, ¿recordáis? Aquel fariseo que estaba en el templo, con sus manos alzadas y en voz alta, contándole a Dios todos sus logros y todos sus méritos. Señor, yo oro y yo ayuno y yo doy mis ofrendas. ¿Recordáis? Muchas veces tenemos esa actitud delante de Dios, en lugar de tener la actitud del publicano, que estaba allí a lo lejos, apartado, diciendo: oh, sé propicio a mi pecador. No soy digno, ten misericordia de mí, Señor. Así es como hemos de estar delante de la presencia de Dios. Así que hay un temor asombrado, como digo, un asombro temeroso.
Y llegamos al quinto punto, gracia. Gracia. Porque el versículo 10, ahí sigue diciendo, pero Jesús le dijo a Simón, no temas, no temas. En medio del terror de reconocer su pecado, Pedro se quiso alejar del Señor. Apártate de mí, le dijo. Pero Jesús quería que Pedro se acercara más. Jesús se dirigió a Simón con palabras de aliento. Le dijo, no temas, no temas. Literalmente, deja de temer, deja de temer. Porque, hermanos, una cosa es ser pecador y negarlo, y otra cosa es saber quién eres delante de Dios y doblegarte humildemente ante Él. El momento exacto en el que el pecador siente su mayor alejamiento de Dios, cuando el Espíritu trae luz a nuestra mente y vemos nuestra condición, vemos nuestra maldad, vemos nuestro pecado, vemos su santidad, vemos su grandeza y decimos, ay de mí, que soy hojarasca delante del fuego consumidor. En ese momento nos sentimos lejos, muy lejos de Dios, pero ese es el momento en el que estamos más cerca también de Dios. En un sentido, Pedro debe temer, porque Jesús es santo, es muy puro de ojos para ver el mal y el pecado, y Pedro es pecador. Pero en otro sentido, no debe temer, porque en Cristo hay misericordia, porque en Cristo hay perdón, porque en Cristo hay gracia. Y es por eso que Jesús le puede decir, no temas, Pedro, no temas. Oh hermanos, no hay un peor sitio en el que un pecador puede estar que en la presencia de un Dios santo y justo. No hay un lugar peor en el que un pecador pueda estar que en la presencia de un Dios santo y justo. Pero también podemos afirmar que no hay un mejor sitio en el que un pecador pueda estar que en la presencia de un Dios misericordioso y perdonador, lleno de gracia y de bondad. Ahora bien, ¿cómo se concilia esto? Estas dos cosas, ¿cómo las casamos? ¿Dónde está la diferencia en tener a Dios como fuego consumidor o tenerlo como un Dios misericordioso y perdonador? Pues la diferencia está en la cruz del Calvario. Allí, en la cruz, en acercarse en fe a aquella cruz donde Jesús, el Hijo de Dios, pagó por todos y cada uno de nuestros pecados. De los pecados de aquellos que se arrepienten de ellos y que confían en Cristo. Allí que estaba Él clavado allí, cargando con nuestros pecados, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos para poder darnos su justicia y perdonar todos nuestros pecados y declararnos justos delante de Dios. Es en base a eso, hermano, y solo en base a eso, que Jesús le pudo decir a Pedro, no temas. No temas. Claro, el sacrificio de Cristo estaba en el futuro. Pero es en base a ese sacrificio que Jesús iba a hacer más tarde, meses más tarde, que Jesús le puede decir, no temas, no temas. Pero hemos de venir, como digo hermano, hemos de venir quebrantados, humillados delante de la presencia del Señor, humildes, temblando ante su palabra. En ese momento en el que más separado de Dios se sentía Pedro, en el momento que más abrumado estaba por su propia pecaminosidad, y en ese momento en el que Pedro intenta huir de Jesús, le dice, apártate de mí, es cuando Jesús extiende su gracia para atraerlo hacia Él, no para que se aleje. Vemos lo mismo en Isaías. Seguimos en Isaías capítulo 6. Isaías vio su pecaminosidad. Isaías se consideraba indigno de estar en la presencia del Santo, pero el Señor lo perdonó. El Señor quitó su culpa. Dice allí, Isaías 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar. Ahí está la clave. En el altar había una víctima. En el altar había allí un animal inocente que había muerto y había derramado su sangre para que él pudiera experimentar el perdón. Y allí toma un carbón encendido del altar con unas tenazas y tocó sobre la boca de Isaías y le dijo, he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa
y limpio tu pecado. Pedro no tenía por qué temer. No era necesario porque había sido un hombre favorecido por Cristo, quien sabía lo que realmente era, un pecador, sí, pero se había acercado por la fe y en arrepentimiento a Cristo, a aquel que podía perdonarlo e invitarlo a tener comunión íntima con Él. Así que, hermanos, todos debemos, como Pedro, reconocernos como pecadores. Hemos de reconocernos así y, por lo tanto, Jesucristo bien podría apartarse de nosotros con toda justicia. Pero, hermanos, ay de nosotros si el Salvador se aparta de los pecadores. Hemos de venir a Él, arrepentidos de nuestros pecados. Hemos de venir en fe a Él, creyendo que solo Él nos puede perdonar, solo Él nos puede salvar. Si tú estás aquí sin Cristo, si aquí hay alguna persona que aún no le ha entregado su vida a Jesús, te digo, con respeto, con mucho cariño, teme, has de temer. Claro que sí, porque un pecador en la presencia del Santo, del Inmaculado, es como hojarasca delante del fuego. Pero no has de morir. Hay esperanza, hay buenas noticias. El Evangelio, hay buenas noticias. Jesús vino a perdonar los pecados de los pecadores. Jesús vino a salvar a los que estaban perdidos. Jesús vino a reconciliarnos con el Padre, hermano. Ven humildemente, ven arrepentido, humillado. No vengas con la cabeza en alto. Ven y póstrate a los pies de Jesús en humilde arrepentimiento, creyendo en Él. Jesús vivió una vida perfecta. Él nunca pecó. Él siempre hizo la voluntad del Padre. Amó de una manera perfecta todo el tiempo, cada segundo de su vida, a Dios y al prójimo. Sin embargo, murió clavado en una cruz, como el peor de los pecadores, porque Él estaba salvando a su pueblo de sus pecados. Él estaba en aquella cruz, ocupando tu lugar. Tú merecías morir por tus pecados, pero Jesús murió por ti. Jesús murió en tu lugar. Y hermano, tú que estás aquí, tú que sí le has entregado tu vida a Jesús, Él te dice en esta mañana nuevamente, no temas, no temas. Hay perdón, hay misericordia, hay gracia, hermano. Crezcamos en la gracia del Señor. Crezcamos cada día en conocer más y más a Cristo. Métete ahí, a solas con el Señor. Pídele que el Señor siga revelando su gloria, que el Señor despliegue su gloria delante tuya y sigas enamorándote más de Él. Que te moldee cada día y te haga más como Él. Que te sigas santificando, que sigas creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Pídele que aumente tu fe para obedecerle, para obedecer su palabra. Sin Cristo, Dios es fuego consumidor, pero en Cristo, el Padre, Dios es un Padre reconciliado. Sin Cristo, mira, sin Cristo, la persona más buena que tú puedas conocer, el más moralista, bien puede temblar ante la presencia del Santo. Pero por medio de Cristo, piensa en el peor de los pecadores, en el más grande de los pecadores. Pues en Cristo, por medio de Cristo, puede acercarse con confianza y sentir perfecta paz. Porque Cristo nos ha reconciliado con el Padre. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! Así que hemos visto cómo la multitud y Pedro oía la palabra de Dios. Pedro obedece en fe. Él ve la gloria de Dios allí en el milagro de la pesca milagrosa. Ante ese despliegue, ante ese milagro, ante ese despliegue de la gloria de Dios, él siente un temor asombrado, ¿no? Él se postra, dice, apártate de mí, no soy digno de estar en tu presencia. Sin embargo, hay gracia, hay favor inmerecido.
de parte de Dios. Y Jesús le dice, no temas, no temas. Pero sigue diciendo, llegamos al último punto, al punto número 6, comisión. Ahora Jesús los envía. Pedro ha recibido las alentadoras palabras de su Señor diciéndole no temas, acompañadas de perdón y de gracia. Y ahora Jesús lo envía. Ahora Jesús lo comisiona, le da una misión. Pedro ahora será pescador de hombres. El llamamiento de Jesús para el pescador Pedro era continuar con lo que sabía hacer, pescar. Pero ahora, pescar hombres, alcanzar a hombres para salvación. Pedro y sus compañeros habían pasado toda su vida atrapando peces para darle muerte, ¿no? Pescar para hacer que los peces muriesen. Y ahora pasarían el resto de sus vidas atrapando personas para darles vida, para que a través de las buenas noticias del Evangelio Cristo les diera vida. La figura es muy sencilla y muy ilustrativa. De la misma manera que un pescador saca del mar a tierra lo que pesca, así también el creyente, al predicar el Evangelio al mundo, alcanza a los hombres sacándolos del poder del pecado, del poder de las tinieblas, trasladándolos al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Al pescador de peces el Señor le ofrece convertirlo en pescador de hombres. Su misión era echar la red del Evangelio para recoger en abundancia hombres para salvación. Jesús vino a predicar el Evangelio de Dios. Eso fue lo que hizo durante todo su ministerio. Y Pedro, y en general sus discípulos, seguirían sus pisadas. En definitiva, era un llamado a hacer lo que Cristo hizo durante todo su ministerio aquí en la tierra. Proclamar el reino de Dios a los hombres para que se arrepintieran, ¿no? El tiempo ha llegado. El reino de Dios ha venido. El tiempo ha llegado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Era el mensaje de Jesús. Volviendo a Isaías, Isaías temió ser destruido. Después fue perdonado, recibió gracia. Y luego, a continuación, fue enviado, fue comisionado a predicar la palabra del Señor. Sigue diciendo ahí en Isaías 6. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces dice Isaías, respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y entonces el Señor le dijo, anda y di a este pueblo, y le da el mensaje para que hable. Dios comisiona a Isaías ahí en ese momento, y Jesús ahora envía y comisiona a Pedro y a los apóstoles. La gracia y la misericordia divina llevaron a Pedro, a Jacobo y a Juan del temor del juicio a evangelizar a los perdidos, sentando las bases para la gran comisión, ¿no? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sin duda que este mandamiento y esta promesa no era para Pedro solamente, sino para todos los apóstoles. Y ni siquiera para todos los apóstoles, sino para todos aquellos ministros del Evangelio que andan en los pasos de los apóstoles. Y no solo para Pedro y los apóstoles y para todos los ministros, sino para cada creyente, para cada hijo de Dios, para todo aquel que sigue a Jesús, para todo aquel que va en pos de Jesús. Dios nos dice a cada uno de nosotros que seremos pescadores de hombres. Recibiremos poder, hermano, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y le seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que, hermano, para concluir, hay una obra que hacer. Como pueblo de Dios tenemos que hacer la obra de Dios. Tenemos una misión que cumplir. Predicar el Evangelio, ¿no? Principalmente, predicar el Evangelio a toda criatura, a toda la tierra. Pero no solo eso, sino, como he dicho antes, también hemos de criar a nuestros hijos.
Esposos, hemos de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Las esposas han de amar a su esposo, han de sujetarse a su liderazgo amoroso. Hemos de ser buenos ciudadanos en medio de nuestro pueblo, en medio de nuestro país. En definitiva, hemos de vivir como hijos de Dios, como hijos del reino de Dios. El llamado es grandísimo, como empecé diciendo, el llamado es ingente, el llamado, yo me miro y digo, Señor, yo no puedo en mi fuerza, pero hay poder, hermano, hay vigor, hay fuerza en Cristo, por el Espíritu. Pero para ello necesitamos, hermano, exponernos cada día a la palabra de Dios. Hemos de exponernos diariamente, hemos de llenarnos de las Escrituras. Las Escrituras nos apelan, nos dan órdenes, nos dan mandamientos, nos dan exhortaciones, reprensiones, etcétera, que hemos de obedecer en fe. Hemos de obedecer en fe. Muchas ocasiones no tenemos la fuerza y el vigor para vivir como Dios quiere, para predicar el Evangelio, porque no estamos obedeciendo al Señor. No estamos obedeciendo la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo se contrista. Lo apagamos y no hay fuerza, no hay vigor para hacer la obra del Señor. Obedezcamos la palabra del Señor y veremos la gloria de Dios. Veremos a Dios obrando y actuando en nuestras vidas, en nuestro día a día. Necesitamos, hermanos, tener esa visión de Dios. Necesitamos ver a Dios en toda su gloria. Necesitamos ver a Dios en toda su majestad para tener esa fuerza, ese poder, ese vigor para hacer la obra de Dios y para hacerla eficazmente. Podemos intentar y tratar de hacerlo en nuestra propia fuerza. Podemos tratar de hacerla según yo entiendo, según yo creo, en nuestra sabiduría, pero eso será como nada. Eso será como nada. No llevará fruto. No será agradable al Señor, porque no llevará gloria a Dios. Lo que tú hagas en tu fuerza, lo que yo haga en mi fuerza, en mi sabiduría, no va a llevar gloria a Dios. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermano, y esa visión de la gloria de Dios nos coloca en la posición correcta. Hemos de ir a la Escritura, obedecerlas en fe. Y allí veremos la gloria de Dios. Y eso nos ubica. A veces nos despistamos. Y eso nos ubica al ver la gloria de Dios. ¿Y cómo estamos bien ubicados? Pues de rodillas, postrados ante nuestro Señor, humildes, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestra total incapacidad. Ver la majestad de Dios nos humilla, pues vemos nuestra bajeza, vemos nuestra pequeñez ante la inmensidad y la grandeza de nuestro Dios. Y entonces allí humillados nos arrepentimos y creemos en Él. Creemos que aunque en nosotros no están los recursos para hacer la obra de Dios, pero en Él sí están. En Él sí están. Acudimos a Él, decimos, Señor, aquí vengo, yo no puedo, fortaléceme. Tú sí puedes, Señor. Tú puedes hacerlo a través de mí, por tu Santo Espíritu. Señor, ven, lléname más de tu Santo Espíritu. Dame más de ti, capacítame para hacer la obra a la que tú me llamas. Esa es nuestra necesidad cada día. En Dios sí están los recursos. Y a Él hemos de acudir para recibir todo lo que necesitamos. Necesitamos la gracia de Dios que nos capacita para hacer la tarea. Hermano, y si esto es así, el éxito lo tenemos asegurado. Porque si Dios mismo nos capacita, si Dios mismo nos envía, tenemos asegurado el éxito de nuestra tarea. Eso sí, no éxito según los parámetros de este mundo, sino el éxito según Dios. Éxito por haber obedecido a Dios. No hay mayor éxito que obedecer a Dios, obedecer su palabra, aunque ante los ojos de este mundo seamos unos fracasados. Pero ahí está el éxito. Hermano, recibiremos de nuestro Padre el bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Amén, hermano. Vamos a orar. Oh Señor, nos reconocemos, Señor, débiles,
Nos reconocemos pobres, Señor. Nos reconocemos totalmente dependientes de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú tomaste lo vil de este mundo, lo menospreciado, lo que no cuenta, lo que no es. Así somos nosotros. Y tú nos escogiste, Señor, para avergonzar a los sabios, a los fuertes de este mundo, Señor. A los que se creen algo, Señor. Aquí estamos, Señor, humildes. Oh, Señor, llénanos una vez más de tu Santo Espíritu. Te necesitamos, Señor, para hacer la obra a la que tú nos llamas, Señor. Te necesitamos, Señor, para ser sal y luz en medio de este mundo, Señor. Te necesitamos, Señor, para ser buenos esposos, para ser buenas esposas, para ser buenos padres, buenos hijos, para ser buenos ciudadanos, Señor. Te necesitamos para predicar tu evangelio, Señor. Te necesitamos para tener un testimonio coherente en medio de este mundo, Señor. No somos perfectos, pero queremos tener un testimonio coherente, Señor. Que lo que decimos, creer, lo vivamos, Señor. Oh, Señor, danos experiencias contigo. Cuando te busquemos a solas en nuestra habitación, Señor, danos experiencias contigo. Despliega tu gloria delante de nuestros ojos. Enamóranos de ti. Sedúcenos, Señor. Queremos amarte más, Señor. Oh, que los brillos de este mundo sean como nada comparado con el sol de justicia que eres tú, Señor. Oh, Señor, revela tu gloria, Dios mío. Fortalécenos, sigue derramando gracia sobre gracia en nuestra vida, Señor, para hacer la tarea a la que tú nos llamas, Señor. Queremos ser testigos tuyos, Señor. Queremos ir y predicar tu evangelio, Señor. Pon carga en nuestra vida, Señor, que nos duela, Señor, ver cómo se pierden, Señor, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, Señor. Que nos duela, pon ese peso en nosotros por ir y predicar tu evangelio, Señor. Pero no queremos hacerlo en nuestra fuerza, queremos hacerlo en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Queremos ver tu gloria y fortalecernos ahí, Señor. En ti y solo en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo harás, Señor. Porque tú lo harás, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.